Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar es, yo diría que el último tema que vamos a ver de sistemas digitales, no, sino que de sistemas numéricos en realidad, sobre cómo representar números reales, directamente como se representan actualmente en prácticamente todos los lenguajes de programación en sistemas computacionales, que se usa, de hecho, el coma flotante, y específicamente una norma, ¿ya? ¿Qué hicimos la clase pasada? Estuvimos trabajando con la multiplicación, vimos en realidad todo el procedimiento, que eso también aparece en el apunte que está publicado en el aula. Luego resolvimos un problema, paso a paso, ¿cierto? Comprobamos que nos dio efectivamente el mismo resultado y estuvimos viendo un poco acerca de los códigos binarios, o sea, código SD, vimos un poco de ASCII, cosas de ese estilo. Así que, en definitiva, hoy día vamos a ver lo siguiente, miren. Unidad 1, representación en coma flotante. Aquí este apunte, la verdad es que es como que es bien descriptivo. Yo recomiendo si alguien quiere leerlo con más detalle, lo puede hacer. Hoy día en específico nos vamos a centrar en entender lo esencial y luego aplicarlo a problemas, que finalmente es lo que se le va a pedir a ustedes en algunos problemas. De hecho, en dos problemas de la prueba. Porque la prueba no le he contado, creo, las características, pero son entre 8 a 10 problemas. Son más cortitos, lógicamente, no es como los típicos problemas que uno podría estar media hora, sino que son de unos pocos minutos. Pero tocan, por ejemplo, temas de operaciones, como las que hemos realizado. Entonces, uno de esos problemas trata acerca de convertir un número en coma flotante o a coma flotante. Así que vamos a comenzar revisando eso. Voy a dejar esto por acá. Ah, no está. Vamos a dejarlo por acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Justamente la representación en coma flotante, la cual se basa en la norma IEEE 754. Esta es una norma que se publicó en 1985, la cual finalmente lo que busca hacer es definir cómo se va a trabajar con los números con puntos flotantes, además de las operaciones que se pueden realizar. El objetivo, lógicamente, es que si realizamos operaciones con números que no se pueden representar de forma exacta en binario, porque van a haber números que no se van a representar de forma exacta, la idea es minimizar lo más posible los errores después de muchas operaciones. Porque puede que el error no sea tan grande en un número, ¿cierto? En otro número tampoco. Pero si los multiplico, después los sumo, los vuelvo a multiplicar, los divido por otro número, ahí el error se empieza a propagar y a hacerse mucho más grande. Entonces, eso es lo que se busca limitar. Por eso que se requería mayor precisión. Anteriormente, la verdad es que todo se hacía por hardware. Habían como dispositivos especialmente diseñados para trabajar con los temas, con los números en coma flotante, unidad de procesamiento específica. Ahora la verdad es que se puede trabajar por software. ¿Cómo se definen entonces los números que nosotros vamos a poder representar? Vamos a tener que se van a definir en base a las siguientes precisiones, donde vamos a tener precisión simple, doble, extendida y cuádruple. Esto se diferencia simplemente de la cantidad de bits que se van a usar. Para el caso de precisión simple, se van a usar 32 bits en total para representar el número, tomando en cuenta signo, tomando en cuenta mantisa y exponente, que vamos a ver a qué se refiere en un momento. En precisión doble vamos a usar 64 bits, extendida es un poquito más ambigua porque dice que es mayor o igual a 80, pero se entiende de que será menor que 128, porque sería la mayor precisión que define este formato, o esta norma en realidad, que sería la precisión cuádruple. La verdad es que por lo general uno tiende a ver precisión simple y doble, es lo que más se ve y más utilizado. De hecho, en C, en Java, en C++, todos los lenguajes más o menos que se basan en ese tema, incluso Python también, la precisión simple se ocupa para representar los float, la precisión doble para los double. De ahí venía el nombre. ¿Se preguntaron alguna vez por qué se llaman double? Float es por de flotante, double es porque es doble precisión. Y extendida podría ser long double, si es que existe en ese sistema, en ese lenguaje de programación. Lo que se va a hacer con esos bits es dividirlo en tres conjuntos, en tres grupos. En el signo, que se va a almacenar simplemente como un 0 como un 1, donde el 0 va a corresponder a un número positivo y el 1 a un número negativo, tal como un complemento 2. Y de hecho, cuando representábamos número entero, ¿se acuerdan? El exponente se va a almacenar como un número binario que va a estar acá guardado. ¿Ya? Un número binario que va a poder moverse de 0 a 255, que tiene 8 bits para el caso de precisión simple. Y en precisión doble vamos a tener 11 bits. Obviamente el rango un poco más amplio. La mantisa viene a almacenarse en forma normalizada. Vamos a ver nosotros cómo normalizamos esa mantisa y de hecho qué es la mantisa, pero pienso lo que en principio es como el cuerpo del número, por decirlo así.
y eso va a guardarse en el caso de precisión simple en 23 bits y en el caso de precisión doble en 52. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en principio. Un bit para el signo, una cantidad determinada de bits para el exponente y la mayor parte va a ser para la mantisa, que es el cuerpo del número. Luego, van a haber algunas representaciones especiales, donde vamos a ver que el exponente y la mantisa va a tomar diferentes valores para definir lo que son el infinito, el menos infinito, ¿cierto? El not a number, la representación del cero y también unos números especiales, llamados no normalizados, denormales o subnormales. Muchas formas le pueden llamar. ¿Cuáles son esas representaciones especiales? La primera es el cero, que se definió que el cero se iba a representar con un exponente exclusivamente con ceros. Esto, por si acaso, corresponde a la representación en precisión simple, porque son 32 bits. Mantisa también completamente en cero. Y el bit de signo va a ser quien defina si es que va a ser un más cero o menos cero, porque la norma define dos ceros, para los casos que se requieran. ¿Sí? Y esto, por si acaso, es una representación especial. Está definida así. Es la norma. También existe otra representación especial, como yo les comentaba, los infinitos, que lo que se hace acá es decir, que va a corresponder a una mantisa completamente con ceros y exponentes completamente en uno. De hecho, si lo piensan bien, este vendría a ser el 255. O sea, en el caso de precisión simple, donde yo podría representar desde el 0 hasta el 255, si veo el valor binario simplemente, sin signo, este exponente va a estar asociado junto con esta mantisa de 0, ¿cierto?, al infinito. Va a ser más infinito con un bit de signo 0 y va a ser menos, va a ser menos infinito con un bit de signo 1. Claramente, esto se crea para poder definir procedimientos a los casos que se obtenga un overflow. O sea, en un sistema determinado se podría decir, mira, si se produjo overflow, asignamos el valor de infinito. Más infinito, menos infinito. Es una de las aplicaciones que tiene. Nuevamente, estas son representaciones especiales que están, por decirlo así, a dedo elegidas que, mira, estas van a ser. ¿Ya? Luego tenemos también los valores no normalizados, o de normales, que le decía yo. Que lo que pasa es que hacen estos números, o lo que buscan hacer en realidad es representar el rango que se encuentra entre el mínimo representable, con las representaciones normales que nosotros vamos a revisar hoy día, y el cero. Vamos a armar una recta acá para que ustedes se vayan ubicando. Este está en blanco. Porque es muy fácil perderse y como decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con todos estos números? ¿Dónde quedan, la verdad? Piénselo de la siguiente manera. Clase, creo que tengo el documento abierto, así que vamos a ver qué clase nos toca hoy día. Clase, no, lo tengo acá. Clase 8 nos toca hoy. Clase 8. Como que lo estoy escribiendo muy bien hoy día, la verdad. Ahí. Y estamos a jueves 2 de septiembre. Cada vez más cerca del 18. Cada vez más cerca. Y después vamos a esperar a que llegue el Navidad, no sé, Halloween. No sé si alguien celebra eso. Día de Acción de Gracias también. Clase 8. Entonces, representación de números en coma flotante. Aquí vamos a tomar algunos apuntes, porque igual es bastante información. De números en coma flotante. Recuerden que el apunte que estábamos revisando está publicado ya. Si alguien quiere verlo en más detalle, quiere leer lo que decía arriba, lo puede leer, un poquito de historia sobre el tema. Entonces, vemos que tenemos varios formatos, ¿cierto? O sea, precisión simple, precisión simple, precisión simple. Decíamos que lo que se hace es usar 32 bits para representar el número. Entonces, esto está siempre relacionado a los números reales. Pensar que se podría representar números enteros, porque en realidad forman parte también de ese conjunto, pero reales. Precisión doble. Se ocupan 64 bits. 64 bits. Teníamos precisión extendida, aquí voy a ponerle ahí extendida, que eran en realidad mayor o igual a 80 bits, un poquito más ambigua, como les digo, y cuádruple, que en algunos sistemas la verdad es que se ocupa, pero no es lo más común. Sistemas que requieran una gran exactitud. Cuádruple, ahí sí. Y serían 128 bits. Son muchos, muchos bits, como pueden ver ustedes. ¿Cierto?
¿Se imaginan si calculáramos la cantidad de combinaciones que tengo si uso 128 bits? O sea, tengo muchas combinaciones. Miren cuántas tenemos. Me pregunto si me dará el resultado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a calcularlo bien, ¿sí? ¿Cuánto me dará? Uy, sí me lo dio. Número bastante grande. Esas son las cantidades de combinaciones que tendríamos disponibles. Muchísimas, ¿cierto? Ahora, vamos entonces a... Ya dijimos que esto era la precisión simple. Tenemos que se usan los bits de la siguiente manera. Para precisión simple, tenemos que se tiene un bit para el signo, se tiene también 8 bits para el exponente, y acá son 8, ¿cierto? 8 bits, acá es un bit, tenemos para la mantisa también, que les decía yo, no la voy a hacer tan en proporción, pero recuerden que son 23. Ahí, mantisa. Y serían 23 bits. En total sumar los 32 justamente que tenemos para precisión simple, que no lo puse. Ahí sí, para precisión simple. Luego, ¿qué nos estaban diciendo? Que hay algunas representaciones especiales, ¿cierto? Veíamos que eran la representación del cero, la representación de estos valores no normales, el infinito, y cómo se ubican estos números. De la siguiente manera. Voy a sacar la regla así ahora para que quede ordenado. Pensemos que vamos a tener algo así. Vamos a tener acá una recta, que en realidad no es perfectamente continua, porque vamos a tener acá al medio, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un número acá, un número acá, otro acá y otro acá. Acá va a estar el 0 y el menos 0. 0, más 0 y el menos 0. Vamos a tener también el infinito, el más infinito, y vamos a tener el menos infinito. Acá este espacio es totalmente, yo lo dibujé de esa forma, pero en realidad es infinito ese espacio que hay, entre el máximo y el mínimo representable. Esto que está acá, uno puede obviamente tener la duda que es el máximo número normalizado. Vamos a tener también el mínimo número normalizado. ¿Qué son los números normalizados? Vamos a ver ahora. Normalizado. Después vamos a tener el mayor negativo, ¿cierto? Este sería positivo. 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 Y aquí vamos a tener algo muy parecido, pero máximo número positivo. Perdón, negativo. Número negativo. Normalizado. Y aquí, muy similar. El 0 y el más y el menos 0 no serían lo mismo. Son representaciones diferentes que se pueden utilizar dependiendo de la aplicación. La norma define que son dos diferentes que tienen asignada una combinación como la que les presentaba. Este va a ser el mínimo número negativo. Tomando como que el que está obviamente el menor. Acá. Mínimo. Vamos a arreglarlo un poquito. Ya. ¿Qué significa esto? Que en realidad, cuando yo hablo de representaciones normalizadas, que son las que vamos a ver hoy, me refiero a todo lo que está en este rango. Acá y acá. Tenemos unas representaciones especiales, que son las asociadas al 0, el más 0 y el menos 0. Y tenemos también el más infinito y el menos infinito. Y que ustedes, como les decía, entienden de que esto es espacio infinito. Yo lo puse cerca, pero en realidad es totalmente infinito. Luego, ¿qué tenemos también? Tenemos unos números especiales que se van a ubicar acá. Entre el menor negativo, o el máximo negativo, perdón, y el 0. Y también vamos a tener otros que se van a encontrar acá, entre el mínimo positivo normalizado y el 0. Son números que se van a llamar de normales. Números de normales o no normalizados.
¿ya? Ellos se van a encontrar ahí, van a llenar ese espacio. ¿Cómo se representan estos números? Porque hasta ahora como que estamos viendo como números supuestamente que están en esta especie de recta, pero no hemos visto el cómo. El infinito dijimos que se iba a representar como un 0, porque va a ser positivo. Vamos a tener acá, por ejemplo, todo esto en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese era el infinito, con muchos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo cero. ¿Ya? Ese es el más infinito. Y el menos infinito es muy parecido, pero tiene un bidesigno 1. Tiene un bidesigno 1. Son representaciones especiales, asignadas directamente en la norma. 1. ¿Ya? Luego eso tenemos entonces el 0 y el menos 0, que serían estas representaciones que también son especiales, que le vamos a poner acá. Van a ser 0 y 1, ¿cierto? Acá tienen solamente 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí tengo 8, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 0. Y después también solamente ceros. Ahí vamos a poner eso, vamos a poner eso. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, tenemos estos números especiales. El más infinito, menos infinito. Tenemos el más 0 y menos 0. Y luego, supuestamente están estos números como de normales que me están diciendo y los normalizados que yo digo que vamos a ver hoy día. Vamos a seguir viendo el apunte y vamos a pasar a calcular uno. Vamos a buscar el apunte por acá. Ya. Y aquí están precisamente esas representaciones especiales. 0, los infinitos, esos números que yo digo que van a llenar el espacio entre los menores que se pueden representar y el 0, que esto lo vamos a ver un poquito más de profundidad en la clase de mañana. Y tenemos también valores no numéricos, que son valores especiales a los cuales se le asigna una combinación, que son, por ejemplo, el not a number, y tenemos acá al menos dos ejemplos, un quiet not a number y un signal, si no me equivoco. Creo que por así se llama, el de la S. Sí, signaling not a number, ¿ya? Que son también representaciones especiales. Luego de eso, una vez que ya tenemos fuera todos esos números, fíjense en algo. El exponente de este número es el 255. Estoy convirtiendo simplemente ese número binario a decimal. 255, 0, 255 y 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad los exponentes 0 y 255 son reservados. Quedan para los números especiales. Y los que nosotros vamos a trabajar van a ser todos los que no sean esos exponentes. Eso lo voy a destacar ahora. Los números o las combinaciones especiales. Las combinaciones especiales. Aquí le vamos a poner más menos 0, más menos infinito, los no da number, y de normales, que son esos números que, como el que le digo, no vamos a profundizar hoy día, sino mañana, tienen los exponentes, o tienen reservados los exponentes 0 y 255. Reservados los exponentes. Eso nosotros no lo ocupamos. No vamos a poder ocupar el 0 ni el 255 para representar números comunes y silvestres, por decirlo así. Exponentes 0 y 255. ¿Cuál sería el 0? Obviamente los 8 0 para el caso de precisión simple. Ese no lo podemos ocupar nosotros, salvo para esas representaciones. Y tampoco podemos ocupar este de acá, que están reservados para esos números especiales. ¿Ya? Luego, ¿cómo vamos a representar entonces? Porque esa es la pregunta más importante. De la siguiente forma, miren. Supongamos que tenemos el siguiente número. Ejemplo. Tenemos un número. Para el siguiente número, encuentre su representación en coma flotante. Representación en coma flotante, precisión simple. En coma flotante, precisión simple. Precisión simple. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a usar 32 bits. Y por si acaso, por ahora, vamos a partir con un número que va a ser decimal. Vamos a tomar un número cualquiera.
Ah, yo tengo que escribir el número, sí. Vamos a poner este número. Ups. Ahora sí. Un número como este de acá. Supongamos que es un número binario, para partir directamente con el procedimiento y ver lo esencial. Ahí. Este es nuestro número binario. Miren. Esto que está acá es llamado número binario en coma fija. Así se llaman estos números. Número binario en coma fija. ¿Por qué tiene coma fija? Porque tiene una parte entera, tiene una parte fraccionaria. Nosotros hemos trabajado con esto, ¿cierto? Podríamos calcular el valor incluso que tiene, sin ningún problema, dándole los pesos. En coma fija. Y vamos a obtener la representación en coma flotante justamente desplazando la coma. Primero, como no se representa un signo, de hecho podríamos incluso ponerlo así, pero supongamos que como no se representa un signo, vamos a asumir que este número es positivo, porque este número es binario. Este no es un número que esté utilizando complemento a 2 ni nada por estilo, que no haga decir, no, mira, ese es un número negativo, no. Este es un número binario así, simplemente con su parte entera y parte fraccionaria. Un signo, asumiremos que es positivo. De esta forma, si es que estamos asumiendo que es positivo, el bi de signo será 0. Tenemos entonces que S es igual a 0. Hay veces que podría alguien representar un número así, como medio raro, pero en realidad se puede, porque este es un número binario cualquiera, un número en formato real. ¿Se acuerdan que les decía eso la clase pasada? Un número sin signo. Aquí asumimos que el número era positivo. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a llegar al punto que he estado como yendo hacia adelante todo el rato. Normalizar. Ahora tenemos que normalizar el número. A Disculpe, es continuación, que ¿sí? Dime. tendría que tener un menos para que fuera negativo. No, Claro, tendría que tener un menos, efectivamente. ahí. Sí, Gracias. pues nada. A continuación, vamos a normalizar el número. Debemos normalizar el número. Porque recuerden que estos no son números con signo. Este es un número cualquiera binario, ¿cierto? Que no tiene signo y que tiene parte fraccionaria nueva. Normalizamos el número. Para ello, lo que hacemos es desplazar la coma hasta que nos queda un 1 afuera. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es normalizar. Desplazamos la coma, hasta que nos queda solo un 1 a la izquierda. Nos quede solo un 1 a la izquierda. A la izquierda. Obviamente hay algunas cosas que tengo que hacer para poder hacer eso, ¿cierto? Vamos a recordarlo acá. Fíjense lo siguiente. Si yo tuviera un número como este, 1234. Este es un número decimal. Yo le puedo mover la coma, ¿cierto? O sea, la coma estaría acá, damos 1, 2, 3 veces. Ningún problema, ¿cierto? Me queda 1,234. Pero hay algo que debo hacer, ¿o no? Lo multiplico por la base del sistema y lo leo a ¿cuánto? En este caso, los números que hemos trabajado siempre, en 3. Lo leo a 3. Luego, ¿qué pasaría si yo tengo un número así? En base 10. Los números que ocupamos en física, en química, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo dejarlo, por ejemplo, si muevo la coma hasta acá? Vamos 1, 2 y 3. ¿Cómo me queda el número? ¿Así o no? Me queda 1,234, pero por 10 elevado a menos 3. O sea, le dejo el exponente negativo si muevo la coma hacia la derecha, y le dejo el exponente positivo si muevo la coma hacia la izquierda. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Efectivamente, eso es lo que hacemos. Esto que yo acabo de hacer es en decimal. Esto es como un recordatorio nomás, porque es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer. En decimal. Hemos trabajado siempre.
En el caso de este número, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a desplazar la coma, pero ahora la base no es 10, ¿cierto? La base es 2. Ahí. Así que partimos, movemos la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso no nos olvidemos, 8 veces. 8, lo vamos a dejar ahí notado. Nos va a quedar entonces un número muy parecido, lo voy a copiar igual, pero le voy a desplazar la coma, que va a ser este. Ahí. Con la coma desplazada, ¿cierto? 8 veces, así que vamos a multiplicar por la base de dicho sistema, y nos va a quedar la coma, va a ser por 2, elevado a ¿cuánto? Justamente a 8. Vamos a quitar de momento el... De hecho, no lo vamos a dejar en negro. Ahí. Ahí. Y ahí yo lo he normalizado. Eso no es normalizar. Normalizar es simplemente correr la coma hasta que me queda un 1 delante. Eso es todo. ¿Y qué será la mantisa? La mantisa es el cuerpo, el número, esta parte de acá. Esto es la mantisa, aunque está incompleta de momento. Esa es la mantisa. Al normalizar y dejar la coma hasta que me quede solamente un 1 a la izquierda, todo lo que está a la derecha de la coma se convierte en mi mantisa, o en realidad en la primera parte de la mantisa. La voy a poner así como comienzo de la mantisa, porque eso es lo que realmente es. Comienzo de la mantisa. Comienzo de la mantisa. Ahí está. ¿Y cómo hacemos para representar la mantisa? Así. Ahora representamos la mantisa. La mantisa, tomando en cuenta cuántos bits se requiere o requiere el sistema que estemos trabajando. Completando. Completando. Con ceros a la derecha. Con ceros a la derecha. Hasta conseguir la cantidad de dígitos o de bits que requiere el sistema que estemos trabajando. Hasta conseguir la cantidad de bits que se requiera. ¿Cuántos bits teníamos que utilizar en este caso? ¿Se acuerdan que lo mencioné al principio? Para precisión simple, el bit de signo era 1. El exponente eran 8 bits. ¿Cuántos eran los bits que se requieren para la mantisa? 23. Efectivamente 23, porque estamos tomando ese registro de 32 bits. Uno lo asignamos para el bit de signo. Dijimos que, bueno, acá vimos que era positivo, quedó 0. El exponente va a ocupar 8, todavía no lo hemos tocado, ¿cierto? Y la mantisa yo le decía que es después de normalizar, de desplazar la coma hasta que me quede un 1 delante, yo me quedo con toda la parte fraccionaria, y ese es el comienzo de la mantisa. O en realidad es la mantisa, pero si me faltan completar, relleno con ceros a la derecha. Y si es que me paso en la cantidad que yo tengo, supongamos que tuviera acá 30 bits, yo trunco, corto simplemente, y me quedo con 23. Y voy a tener un error, naturalmente. Pero eso es lo que hacemos. En este caso vamos a tener que completar. Así que nos va a quedar entonces la mantisa, que va a ser igual a esto que está acá. Vamos a copiarlo bien, sí, porque después se me quedan ceros afuera y eso no va a estar bien. Ahí. Ahí. Eso se va. Déjenme ver si está el número completo. Teníamos eso, ¿cierto? Teníamos un 6, teníamos un 13, teníamos un 14 y un 1. 6, 13, 14 y un 1. Estamos bien. Muy bien. ¿Y cuántos bits tenemos? Tenemos 4, 8, 12, 13 bits. O sea, en realidad nos faltan 10. Completamos. Pero antes de eso le voy a cambiar el color. Lo voy a poner en azul. Simplemente voy a dejar todo lo referido a la mantisa en azul. Esto es meramente estético, ¿ya? Ahí. Y agregamos entonces 10 bits. También es muy recomendable hacer lo siguiente, miren. Agruparlos en pack de A4. Para trabajar con muchos bits nos hace el trabajo mucho más simple. Por eso porque los podemos contar y tratar tal como si fueran esos packs de A4. Ahí. Así que esto lo vamos a dejar ahí. Este de acá lo vamos a operar acá. Ahí. Ya. Y nos queda entonces completar. Recuerden que son 23. Acá me van a quedar eso. Ahí ya tengo 4, 16. Acá voy a tener 20.
y 23. Efectivamente son justamente 10 los que puse, ¿cierto? Ahí está. Iba a decir 7, pero no, 10. Y esa es la mantisa. Esta es la mantisa. Del número. Vale decir, ya tenemos todo esto. Tenemos el bit de signo, tenemos la mantisa, ¿cierto? Nos falta el exponente. Quiero saber si se entiende cómo obtuvimos la mantisa. Voy a recapitular, sí, después le voy a preguntar, ¿ya? Partimos definiendo, ¿cierto?, de que vamos a ocupar un bit para el signo, en el caso de esto de precisión simple, que son solamente 32, por motivos obvios para no describir 64 o 128 bits. Vamos a tener 8 para el exponente, 23 para la mantisa. Le decía yo que en realidad hay algunas combinaciones que están reservadas, ¿cierto? Por ahora nos interesa más que nada lo que vamos a tener disponible. Lo que genera tener reservadas unas combinaciones es que los exponentes 0 y 255 a nosotros no los podemos usar para representar números que no sean eso. O sea, para números que vamos a representar nosotros, solo del 1 al 254. Luego queremos representar este número que está acá. Es un número, binario que está en coma fija. Eso quiere decir que simplemente tenemos parte entera y parte fraccionaria. Y no tiene signo. Eso es muy importante. No es un número con signo y que por tanto esto no es un 1. No, porque eso era para complemento a 2 que se aplica con lo entero. Esto no. Así que, como no tenemos ningún signo que nos podrían haber representado así como más o como menos, decimos que el número es positivo. Que por tanto el bit de signo va a ser 0. Luego normalizamos, que eso en realidad es simplemente correr la coma hasta que me quede un 1 adelante. Si yo corro la coma, tengo que obviamente ajustarlo, tengo que multiplicar por 2, que es la base del sistema en que estamos trabajando, porque es binario, elevado al exponente que corresponda según cuántas veces moví la coma. En este caso la moví 8 veces hacia la izquierda, le pongo 8. ¿Cierto? Si hubiera sido hacia la derecha, le pongo menos 8. Y esto es el comienzo de la mantisa. ¿Por qué digo que es el comienzo? Porque en realidad tenemos que completar la cantidad de bits que nos piden. Para este ejemplo son 23, porque es precisión simple. Si hubiera sido en precisión doble, tendríamos que haber completado 52, si no me equivoco. 52 bits. Y una vez que tenemos la mantisa, estamos casi listos, porque nos falta solamente el exponente. Quiero saber si hasta acá se entiende. Yo sé que de repente es medio engorroso, pero a medida que vayamos ejercitando, va a ir haciendo más sentido. Y después me profundizo un poco más en qué es cada cosa, en los segmentos que tenemos. Porque eso ya sí es hilar un poco más fino. Profe, Dime. si yo en el número de arriba hubiese tenido, por ejemplo, un cero antes del, del primer uno de la izquierda, ¿Sí? igual quedaría la coma donde mismo, ¿cierto? Claro, la coma quedaría siempre con uno delante, porque estos serían ceros como que no están aportando nada. Es como tener ceros acá a la derecha por el lado de la parte fraccionaria. O sea, si lo tengo y no los pongo a lo mismo, igual tendría que ponerlo así. Lo puedes omitir simplemente. Gracias, profe. De nada. Y nos queda entonces la mantisa. Cualquier duda que tengan, por favor, me comentan. Porque ahora lo que nos queda es obtener el exponente. Y el exponente tiene sus detalles. Porque el exponente es un exponente desplazado. Vamos a ver cómo lo desplazamos. Ahora debemos, en realidad, por último, debemos obtener el exponente. Por último, obtenemos el exponente desplazado. Obtenemos el exponente desplazado. Y lo que se guarda por si acaso en el número, la representación en coma flotante, es el exponente desplazado. Vamos a ver por qué se desplaza y todo eso, pero este es el que queda. Para ello, debemos sumar 127 al número que tenemos acá del exponente. Y para ello procedemos como sigue. Va a quedar más claro. Como sigue. ¿Ya? Entonces aquí yo voy, quiero calcular el exponente desplazado, que esto es lo que se va a guardar directamente en esta posición, miren. En esta posición. Aquí va a quedar el exponente desplazado en 127. ¿Ya? No va a quedar el exponente que nos dio. Así que lo que hacemos entonces es lo siguiente. Vamos a sumar 8, que está en base 10, más 127, que es la cantidad en que tenemos que desplazarlo. Y este número, ¿dónde salió? De acá simplemente. Ese 8. Ese es el 8 que nosotros tomamos en cuenta. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a dar 3, 5, 135. 135 en base 10. Pero esto obviamente no lo vamos a guardar en decimal. Lo vamos a guardar en binario, ¿cierto? Que tiene que ser un conjunto de 1 y 0. ¿Por qué 127? Buena pregunta.
No, es que no lo he dicho. Por eso no van a ver todavía por qué. Ahora lo voy a decir. Primero vamos a calcularlo y le voy a explicar el por qué es 127 o cuál es el objetivo detrás de poner un 127 y que la norma lo tome en cuenta así. Vamos a calcular acá. Ahí. Ahí. 135. De hecho, lo vamos a hacer en 16. Pero tiene que ver con el rango que tenemos para representar al exponente. ¿Ya? Es un pequeño adelanto porque lo vamos a ver ahora ya. Apenas terminemos de dividir en 16, nos queda 8,4375. Esto era 16. 16 era 8. Acá, ¿cierto? Menos 8 dividido en... No, pero multiplicado por 16 para que me dé el resto. Me queda 7. 7. Y por último, obviamente, el 16 no está contenido en el 8. Así que nos va a quedar un 0 acá y nos van a sobrar los 8. Este número va a ser entonces 87 en hexa, lo cual es equivalente en binario a 1000, y este 7 se va a convertir en 0111. Y esto que está acá viene a ser el exponente que guardamos. En definitiva, nos queda así la representación. En definitiva, la representación en coma flotante es la siguiente. Y vamos a ver en un momento por qué le sumamos 127. La representación en coma flotante es, y aquí vamos a tener, el bit de signo es 0, ya dijimos que asumimos que era positivo porque no me decían nada, ¿cierto? En comas flotantes, asumimos que era positivo, así que nos quedó 0. Se ocupa el mismo criterio para representar que en el caso de los enteros, ¿cierto? Que teníamos el 0 para los positivos y el 1 para los negativos. El exponente me va a quedar tal cual que está acá. Este es el exponente que vamos a tener, el exponente desplazado. Y quedó ahí un poquito más arriba. Y la mantisa ya la calculamos, ¿cierto? Ahí fue donde la obtuvimos después de normalizar. Y completamos con 0 hasta completar la cantidad de bits que se requiere en este sistema. Ahí. Y nos queda así. Esa es la representación. Esto, por si acaso, que ustedes están viendo, es precisamente un float. Esto es un float, de lo que se guarda en memoria. Ceros y unos. Y esto sería justamente como les decía. Esto es un float. ¿Lo han ocupado, cierto, los float? Ocupan más los double directamente. A pesar que ocupen más memoria. Ocupan el doble de memoria, ¿cierto? Hasta acá. Quiero saber si se entiende cómo hicimos el procedimiento, salvo el por qué le sumamos 127. ¿Se entiende eso? Voten, por favor. El procedimiento desarrollado. Porque en realidad vamos a ver que depende de lo que yo escribí acá arriba. Justamente lo que está acá arriba, que donde yo hablo acerca de las combinaciones especiales, los exponentes reservados, de ahí viene el porqué. Por el 2E8. En realidad sería como por el 2E7. Pero vamos a verlo ahora. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Que 5 personas me ponen que no. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Rápidamente. Tenemos precisión simple, doble, extendida, cuádruple. Es una cantidad de bits que se designa y se destina para representar números. ¿Cómo se representan? Una cantidad de los bits determinada se usa para la mantisa, que es como el cuerpo del número, ¿cierto? Otra para el bit de signo, que va a ser 0 si es que es positivo, 1 si es negativo, y el exponente va a representar este exponente desplazado, que nos queda todavía por comprobar. Luego hay un montón de combinaciones que son especiales, que esa se le asigna a su combinación a dedo, directamente la norma la especifica. ¿Cuáles son? Los infinitos, el 0, esos números de normales, los not a number, ¿ya? ¿Qué tienen ahí en común todos esos números? Que sus exponentes son o 0 o 55. Por tanto, para representar los demás números, nosotros no los vamos a poder usar. Solamente vamos a poder usar desde el 1 al 254. Luego, estuvimos trabajando acá con este número, que es un número que está en precisión fija, o sea, es un número, en coma fija, perdón, es un número que tiene parte entera, parte fraccionaria. Nosotros podríamos calcular el valor en decimal, simplemente dándole los pesos. Tal cual.
Luego, tenemos que, asumimos, ¿cierto?, que el número era positivo, porque no me decían nada respecto al signo, y este es un número que no tiene signo en principio. A continuación normalizamos, que era correr la coma hasta que nos queda un 1 adelante, que es lo que hicimos acá. Luego, acá nos queda el comienzo de la mantisa, siempre en la parte fraccionaria. Y completamos con bit hasta que conseguimos lograr llenar esa cantidad de bits que nos requieren. Para el caso de la mantisa de precisión simple, que es el problema que estamos haciendo ahora, son 23. Nos faltaban, por tanto, 10 bits más. Los completamos aquí, acá, no, acá abajo. Ahí, y pusimos 10 más. Tenemos 23 bits de la mantisa, tenemos el bit de signo, nos quedaba, obtener el exponente. Y eso lo hicimos de la siguiente manera. Tomamos el exponente que nos dio ahí, acá, y le sumamos 127, por un motivo que todavía no he explicado, que vamos a ver ahora terminando esto. Nos quedó 135, obtuvimos la representación en hexa. En verdad lo que queríamos hacer era llegar al binario. Esto lo hice así simplemente para que fuera más rápido. Luego, la representación en coma flotante del número que nos estaban pidiendo viene a ser esta, que está acá. Esos 32 bits son los que se guardan en memoria y corresponden específicamente a un float. Ahora, mando de nuevo la misma encuesta, perdón. Así que se entiende lo que hemos hecho hasta ahora, salvo lo que les voy a explicar en este momento respecto a ese número. ¿Sí? Si no se entiende algo, por favor, me comentan. Porque ahora llegó el momento. Ya no podemos tirar la pelota. Profesor, Dime. donde está el 2 elevado a 8, ese número siempre va a quedar en base 10. ¿Dónde está el 2 elevado a 8? Sí. Ah, ya. Este numerito que está acá. Eh, es que no, sí, ese 8. Claro, Siempre queda. es que ese número se utiliza en base 10. Así como se le pone, por ejemplo, acá también un número de esta forma. Así como podría tener un menos, ¿cierto? O tener un más. Se utiliza también ese número que está ahí, ese número pequeñito, se deja en base 10. Porque en realidad, como está directamente relacionado con la cantidad de veces que muevo la coma, se deja en base 10. Porque ese número no va, por nada, ese número no va a formar parte de la representación. Es simplemente parte del procedimiento para llegar a la representación. Por eso que no nos hace inconveniente. Y ahora, ¿por qué se le suman 127? ¿Por qué se le suma 127 al exponente? En base a 10, ¿cierto? Al exponente. Y eso tiene que ver con el rango de representación. ¿Ven? Aquí lo vamos a explicar. Respuesta. Tenemos que el rango efectivo de números que se van a guardar en el exponente, que el rango de números que puede tener el exponente, o que se guardarán, va desde el 1 hasta el 254. Desde el 1 al 254. Como les decía, esto es en base 10, ¿cierto? Ya que el 0 y el 255 están reservados para otras representaciones especiales. Ya que el 0 y el 255 están reservados para representaciones especiales. Reservados para representaciones especiales. Representaciones especiales. Especiales. Entonces, ¿qué es lo que hace este desplazamiento? Fíjense que si yo tengo un rango que va desde el 1 al 254, ¿y qué es lo que se guarda efectivamente acá? Porque esto está en binario, no es binario con signo. Lo que nosotros hacemos al sumarle esa cantidad al exponente es que vamos a estar corriendo lo siguiente. Miren. En realidad, para ser más preciso, va desde acá. Vamos a tener que podemos representar desde el menos 126, estos van a ser los exponentes, hasta el 127. Estos son los exponentes reales, los exponentes que aparecen acá. Este numerito que aparece ahí está dentro de este rango. Verdaderos exponentes. Exponentes. Van a ir desde el menos 126 hasta el más 127. Entonces, si yo le sumo 127, ¿qué sucede con estos exponentes verdaderos que vamos a tener? Es como que estamos haciendo un desplazamiento, un mapeo de los exponentes
al rango de 1 a 254. Eso es lo que nosotros hacemos. Más 127, nos queda lo siguiente. Es mover el rango de exponentes desde el menos 126 al más 127 a que se muevan desde el 1 al 254. Ese es el objetivo. Más 127. Y acá tenemos el 127 más el 127. Ahí. Este va a ser desde el 1 hasta el 254. En definitiva, aquí lo vamos a escribir. En definitiva, el desplazamiento permite representar exponentes negativos y positivos, en realidad negativos, por ejemplo, desde el menos 116, representar exponentes negativos desde, como decía, desde el menos 126, como números binarios sin signo. Eso es lo que permite. Permite mover el rango de exponentes que están acá a solamente binarios sin signo. Por eso que se desplaza. O sea, si nosotros nos hubiera quedado, por ejemplo, un número así, piensen que tenemos un número de esta forma, y nos queda por 2 elevado a menos 126, nosotros al sumar los 127 lo que hacemos es que nos va a quedar el exponente desplazado en 1. Y eso va a corresponder justamente a la primera combinación que tenemos disponible para el exponente. Si yo tengo, por ejemplo, un exponente que me queda, digamos, con 127, porque según cómo era el número, ¿cierto? Lo que va a suceder es que a mí el exponente me va a quedar así. Me va a quedar en 254. Va a estar justo en el límite superior. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera un exponente, otro exponente negativo, supongamos el menos 100, ¿cómo me queda el exponente desplazado? Me va a quedar en 27, porque va a ser menos 100 más 127. Eso es lo que va a suceder. ¿Se entiende la idea? Claro, efectivamente. Como dice Andrea, siempre se le suma 127 con una expresión simple. Sí, eso es lo que se hace. Se suma 127. Es porque en realidad no queremos representar los números con signo. Aquí lo que queremos es representarlo con un binario que lo represente. Un binario que va del 1 al 254, para el caso de precisión simple. Entonces, los exponentes de verdaderos que en realidad se mueven entre 126 y 127, los desplazamos, los corremos. Es como una función que los lleva desde ese rango al rango del 1 al 254. Una función bien simple en realidad, que le suma 127. Eso es lo que hace. Claro, no podría haber entonces un exponente mayor a 127, efectivamente. Eso quiere decir que claramente no podríamos tener, esto lo vamos a dejar con un ejemplo. Ejemplos. Claramente, este número, pensemos que fuera un número muy parecido, el mismo casi, y fuera algo así, o uno positivo, más 130, esto no lo podríamos representar. No lo podríamos representar simplemente así. No se podría representar. Y aquí viene la pregunta porque, o sea, si yo tengo un rango supuestamente tan amplio, ¿qué significa eso que yo no pueda representar los números? ¿Acaso no, hay algunos que no puedo? Y efectivamente, es un overflow, pero casi me caigo. Vamos a ver lo siguiente. Con eso en mente, nosotros podemos pensar en cuáles serán los máximos números representables, porque si lo pensamos desde el punto de vista del registro que tenemos acá, binario, o sea, el número binario que queda acá, hay un máximo, hay un mínimo en ambos signos. Lo va a haber. Pero ¿cuál será? Pensémoslo. Si yo les digo a ustedes que tenemos, este es un buen ejercicio, miren. Ejercicio. ¿Cuáles serán las representaciones mínimas y máximas de los positivos en coma flotante, precisión simple? Vamos a escribirlo y desarrollarlo. ¿Cuáles serán las representaciones mínimas
y máximas para positivos y negativos. Positivos y negativos. ¿Ya? En coma flotante, precisión simple. Lo hacemos con precisión simple porque son menos dígitos nomás, pero la idea es la misma. Una pregunta quizá media rara, ¿cierto? ¿Cuáles son las representaciones mínimas y máximas para positivos y negativos en coma flotante de precisión simple? Recuerden que tenemos reservado algunos exponentes que no podemos usar para estas representaciones. Así que un E de 1 o un E de 0 o de 2,55 no se pueden ocupar. De 0 o 2,55 no se puede, o están reservados, para ser más preciso en el lenguaje. Están reservados. Así que no se pueden usar. Pueden usar. ¿Cuáles serían válidos? Obviamente todos los exponentes que vayan desde el 1 al 2,54, como lo he mencionado varias veces, ¿cierto? Así que desde el 1 al 2,54. Lo digo en decimal porque es más fácil de representar, ¿ya? Y de comprenderlo. La mantisa, la verdad, es que es libre. Cualquiera. Y el bidesigno solamente va a ser positivo o negativo. En realidad, vemos que aquí se representa de la misma forma ambos rangos. O sea, los mismos números, yo le cambio el bidesigno y tengo justamente el negativo o el positivo. O sea que son simétricos, por decirlo así, esos rangos. No es como en el caso anterior de cuando trabajábamos con coma flotante, no, perdón, con complemento a 2, que teníamos que los negativos tenían una representación más. Partían, por ejemplo, del -8 y los positivos llegaban hasta el +7. En este caso no, son simétricos en ese sentido. Así que tendríamos la mínima representación de los negativos. ¿Cuál será? La mínima representación de los negativos, obviamente, va a ser un número que tiene un 1. Vamos a poner acá. Mínimo negativo. ¿Ya? El mínimo negativo va a tener, obviamente, un bidesigno 1, porque es negativo. Su exponente tiene que ser... ¿Cómo tiene que ser el exponente? Piense que estamos hablando del número que está acá. Para que se ubiquen. Ahí. Es un número que no está cercano a 0, ¿cierto? Está muy lejos de 0. Bien negativo. O sea, tiene que tener un exponente muy grande. El más grande posible dentro del rango que tenemos nosotros para poder trabajar, que va hasta el 2,54. El más grande posible, ¿cierto? Así que va a tener este exponente. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, efectivamente. El mayor, este es el 2,54, ¿cierto? Decimal. Ese es. Negativo, ¿cierto? Y luego, la mantisa también tiene que ser la más grande posible. ¿Sí? La más grande posible para poder representar el número más grande con el mayor exponente. Y que esté más lejos del 0, porque es negativo, ¿cierto? Así que sería una mantisa completamente en unos. 1, 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 y la mantisa no tiene restricciones. O sea, las restricciones están acá. Esos son los reservados, los exponentes. 1, 2, 3, 16. Acá 20, 23. Este es el mínimo negativo. Negativo porque tiene un bidesigno 1, tiene el mayor exponente, pero sí que va a dar un número muy negativo. Bueno, para ustedes al revés, ¿cierto? Ustedes me ven al revés. Esa sería la representación del mínimo negativo. Luego, ¿cuál sería la representación del máximo negativo? Del máximo negativo. O sea, el que está más cerca del 0. Máximo negativo. Vamos a ponerle acá. Más cercano al 0. Porque de repente uno por ahí se puede confundir. Ahí. Va a ser nuevamente bidesigno 1, porque obviamente es negativo. El máximo y el más cercano a 0 tendrá el exponente más pequeño, ¿cierto? Tiene que ser el más chico. Va a ser un exponente entonces de 0, 0, efectivamente, porque no puede ser el 0, porque el 0 está reservado. Va a ser 0, pues no puede ser un 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? El exponente más pequeño para que esté muy cerquita. Y obviamente también la mantisa, ¿cuál será? Queremos que esté muy cerca de 0, ¿cierto? Que sea el mayor de los negativos. Va a ser todos ceros y a excepción del último que va a ser 1. No puede ser completamente 0, ¿cierto? Porque recuerden que
el 0 se representa con su combinación especial, que tiene 0 en exponente y 0 en mantisa, ¿cierto? Así que tiene que ser el menor que yo pueda representar que no sea 0. Vale decir este acá. Porque algo muy importante, que todavía no lo hemos revisado, porque no hemos visto cómo se calcula el valor de los números. Pero en realidad, acá teníamos lo más significativo, porque era lo que estaba justamente a la derecha de la coma, ¿cierto? Si yo tomara el número, en realidad esto es lo que estaba a la derecha de la coma. Me equivoqué, ahí sí. 1, ¿cierto? Ahí sí, está diciendo que no podía ser 0, igual lo puse. Entonces tendríamos 0,000, muchos ceros, hasta que vendría un 1. Y este 1 estaría multiplicado por 2 elevado a menos 23. O sea, un número muy pequeño. Muy pequeño. ¿Se va entendiendo esto que estoy explicando? Vamos a arreglar si el 1. Muy bien. Con los positivos más fácil. Yo al partir con los negativos quizá un poco más, medio raro quizá. El mínimo positivo. Positivo. Muy bien. Va a ser obviamente, o va a tener bit de signo 0. Tiene que tener un exponente muy pequeñito porque el mínimo positivo tiene que estar lo más cerca del 0. Así que va a ser este mismo exponente. 0, 0, 0, 0. Y no puede ser 0 porque eso está reservado. ¿Cierto? Ahí. Y también va a ser pequeñito acá. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a copiar mejor. Voy a haberlo copiado tal cual. Así me ahorro escribirlo. Ahí. Ese es el mínimo positivo, representable dentro de los normalizados. Porque recuerden que esto nosotros lo estamos tomando como normalizado. ¿Sí? Que es con el procedimiento que nosotros aplicamos. ¿Y el máximo positivo cuál es? Obviamente va a tener un bit de signo 0. Va a tener también el mayor exponente, que no sea el 255 porque está reservado para el nodo number, para lo infinito, ¿cierto? Reservado al final. Y también, de hecho, por ahí lo copio completo. Vamos a copiar acá. La mayor mantisa. Todos uno. Ese va a ser máximo positivo. ¿Se dan cuenta que existe una simetría aquí entre los números que puedo representar a un lado y otro del 0? La existe. Ahora, una vez que tenemos eso claro desde el punto de vista conceptual, nosotros podemos calcular el valor incluso, porque se puede calcular. ¿Cómo se calcula el valor? Se calcula de la siguiente manera. Valor de un número en coma flotante. No, en realidad es valor decimal de un número en coma flotante. Ahí es mucho mejor. Valor decimal de un número, yo le pongo así número ya, en coma flotante. Flotante. En este caso, precisión simple. Ahí. ¿Cómo lo calculamos? Va a ser así. B va a ser igual a... Hay muchas veces que uno lo puede poner así, como menos 1 elevado a S, y como que tiene mejor pinta, pero también se puede poner así simplemente. Va a ser positivo o negativo según su bit de signo. Vamos a tener que va a quedar 1 más el valor decimal de la mantisa. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que hay un 1 ahí? ¿De dónde habrá salido ese 1 que hay que ponerle para obtener el valor? ¿Qué se le ocurre? Había un 1 en algún lado que no consideramos, ¿no? ¿O no había ninguno que se nos quedó fuera? Recuerden que normalizamos y ¿qué hicimos con el número 1 que está adelante? Lo dejamos fuera, pues, o sea, no lo consideramos. Trabajamos con esto era la mantisa, y ese 1 se perdió, no se puede perder porque era parte del número. Y lo que hacemos con este movimiento a normalizar es ganar un bit más. Es como que en realidad no estamos guardando información de 23 bits, estamos guardando información de 24 bits, porque sabemos que adelante había un 1, aunque no lo guardamos, porque lo sabemos. Es como una trampita que usaron ahí, para ganar un bit más. Un bit más. Por eso se le suma en ese caso un 1 más el valor decimal de la mantisa. Valor decimal de la mantisa. De la mantisa. Hoy día no estoy quedando muy bien, la verdad. Me disculpen. ¿Y qué será? El exponente desplazado, el valor decimal del exponente desplazado. ¿Y por qué le quitamos 127? Porque eran los que le sumamos, ¿cierto? Decimal del exponente desplazado.
desplazado. Ejemplo. Vamos a calcular dos cosas. Ejemplo. Vamos a calcular. De hecho, vamos a calcular una bien simple, porque estamos bien corto de tiempo. Vamos a calcular el mínimo positivo. Ese vamos a calcular. El valor decimal. A ver qué tan pequeño será ese número. De este número. Ahí. Y vamos a copiarlo directamente. ¿Qué tan pequeño será el número? Y la vamos a poner aquí como precisión simple. Acá está. Va a ser obviamente la mantisa, su valor decimal es muy pequeño. Va a tener un valor decimal de, recuerden que si esto estaba así, era como poner 0, todo esto. Ese es el número que nosotros realmente estamos considerando. Porque era lo que estaba a la derecha de la coma, ¿cierto? Y para eso yo tendría que multiplicar por 2 elevado al exponente que le corresponde según la posición. Acá tendríamos un elevado a la menos 1, elevado a la menos 2, ¿cierto? Hasta que tendríamos acá que este queda elevado a la menos 23. Por tanto, sería su valor decimal, esto es un binario, no se olviden, sería igual a 1 por, vamos a ponerlo azul, 1 por la base del sistema, que en este caso es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición. ¿Cuánto vale eso? Muy poquito, la verdad. Muy poquito. Vamos a ver. Calculadora. Acá está. Va a ser 2 elevado a menos 23. Miren el número que es. Súper pequeño, ¿cierto? Voy a dejar la calculadora. Ya lo voy a tener ahí. Vamos a dejar expresado como 0,0000. Y lo voy a poner acá. ¿Cuántos ceros son? 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después venía el 1, 1, 9, 2, 0, 9, 2, 89, y seguía, ¿cierto? Lo vamos a usar la calculadora. Luego nos falta el valor decimal, que es el más simple, ¿cierto? De nuestro exponente desplazado. Claramente el E aquí vale 1 simplemente. 1 en base 10. Y con eso estamos listos para poder operar. Recuerden que esto era valor decimal también. Por lo tanto, nos queda que el valor va a ser igual a, el bi de signo es 0, así que va a quedar positivo. La mantisa va a ser 1 más el valor decimal de m, que lo tengo en la calculadora, por 2 elevado a 1 menos 127. ¿Ya? Así que va a ser, en definitiva, el siguiente número. Acá está el número, el m, ¿cierto? Su valor decimal, más 1. ¿Por qué es 1? Porque en realidad es ver el valor decimal de este. Este es el exponente desplazado. El exponente desplazado está acá. Es el exponente desplazado. ¿Se acuerdan que ese exponente para obtenerlo le sumábamos 127? En el caso de arriba teníamos que era 8, pero nosotros le sumábamos 127 y ustedes me preguntaron por qué se lo sumé. Y de hecho, me tenían que preguntar porque no le dije en ningún momento. Ahí. Entonces, como nosotros le sumamos 127, después a ese número que nos queda acá, por ejemplo, de 135, le quitaríamos los 127. Acá nos quedaría 8. En el ejemplo, va a ser 1 menos 127, va a ser menos 126, porque es un número pequeño. Así que nos queda entonces, déjenme ver dónde dejé el número. Ahí. Ya, teníamos entonces 1 más el valor decimal de la mantisa, por 2 elevado a menos 126, por 2 elevado a menos 126. Este es el número, si no me equivoco. De hecho, creo que me equivoqué. A ver, a ver. Le puse un punto 26. Ah, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahora la idea es si puedo recuperar el número. Déjenme ver si lo puedo recuperar. Ah, no, pero si de hecho lo puedo calcular rápido. Ahí. Ya, ahí está. Más 1, ¿cierto? Y ahora lo multiplico por. Y ahora 126. Ahí sí. Estaba colapsando. O sea, pero ¿cómo me da un número no tan pequeño? Ahí está. Fíjense el número. Es el mínimo representable en precisión simple.
el 1, voy a anotarlo acá. No lo voy a anotar completo, sí, voy a anotar una parte. 1,17,5,4,9 por 10 a la menos 38. Esto está en decimal. Ese es el mínimo número representable. Mínimo número representable. En número positivo, ¿cierto? Este es un más. Mínimo número representable en precisión simple. Obviamente, coma flotante, precisión simple. Ahí sí. Número positivo, el que quiero ser bien explícito. En coma flotante, precisión simple. Un número pequeño, ¿cierto? Pueden después calcular los demás que tenemos arriba. Los vamos a calcular mañana para que comprueben y le vamos a poner números a los rangos. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos mañana. Mañana vamos a calcular estos otros números. Vamos a ver qué pasa con los números de normales. Vamos a hacer algunos ejercicios más, ya para ir solidificando un poco más estos contenidos. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, profe.